¿Y si les dijera que una de las mejores formas de evitar que algo se congele es congelándolo? En este video les voy a enseñar un fenómeno de la física muy curioso. El agua congelada libera calor. Vamos a ver por qué ocurre esto y cómo puede marcar la diferencia entre que todo un huerto sobreviva o muera congelado durante una tormenta tardía de invierno. Este año en abril, las temperaturas heladas tardías en el oeste de Estados Unidos provocaron una pérdida total de muchos huertos frutales debido a que las frutas se congelaron a temperaturas bajo cero. Sin embargo, había oído sobre una técnica que a veces usan los agricultores. Rocían agua a sus cultivos para cubrirlos con una capa de hielo y de alguna forma protegerlos contra las heladas. Suena muy contradictorio. ¿Por qué una capa de hielo evitaría que se congelen? Si buscan en internet encontrarán mucha gente diciendo que el hielo aísla a las plantas, pero no puede ser por eso. En realidad el hielo es un conductor de calor mucho mejor que el agua líquida. Entonces, ¿por qué algunos agricultores confían en este método? Para mostrarles por qué sirve, tengo que poner una botella de agua en el congelador y esperar. El objetivo es enfriar esta agua hasta que llegue a los 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius. Volví más tarde a fijarme y como ven, está muy por debajo del punto de congelación, pero el agua sigue estando líquida. Aún sigue líquida porque el agua no se congela a 32 grados o 0 grados Celsius. Ese es el punto en el que puede congelarse. La temperatura a la que el agua tiene que congelarse es alrededor de menos 40 grados Celsius, que resulta ser también menos 40 grados Fahrenheit. Por fin el mundo se pone de acuerdo en cuanto a la escala de temperatura. Si el agua puede congelarse a 0 grados Celsius, pero no tiene que congelarse hasta llegar a menos 40 grados, ¿qué es esta región intermedia? Bueno, se trata de la sobrefusión. En términos termodinámicos, en esta región el agua tendería a ser un sólido, no un líquido. Pero el problema es que antes se debe formar un primer cristal de hielo diminuto, y eso requiere un poco de energía. Es algo así como la energía de activación de una reacción química. Una vez que se forma ese primer cristal, el resto del hielo crece fácilmente. Una manera de reducir esa energía de activación es dándole al hielo una superficie en donde formarse. En lugar de tener que crear una pequeña esfera de hielo que flote en el medio del agua, simplemente puede empezar a crecer en la superficie solo a unos 82 grados. Eso requiere menos energía. Y si esa superficie tiene pequeños rayones o imperfecciones, el ángulo en el que tiene que formarse puede ser aún menor, y eso requiere aún menos energía. Las superficies rugosas tienden a formar hielo más fácilmente que las lisas. Otro factor que reduce esta energía de activación es, por supuesto, la temperatura. Cuanto más fría está el agua, más fácil será que ese primer cristal se forme. Una vez que la temperatura baja a entre menos 38 y menos 40 grados, la barrera se vuelve tan pequeña que las colisiones aleatorias normales de las moléculas de agua son suficientes para formar el primer cristal de hielo casi al instante. Pero por encima de esa temperatura solo es cuestión de esperar. Con el tiempo y por azar, las moléculas obtendrán la energía necesaria y se unirán de la forma correcta para formar ese primer cristal, pero eso podría tardar segundos u horas. Y es lo que voy a hacer con la botella de agua. Si les echo agua supercongelada a cristales de hielo, no necesitará ninguna energía de activación. Naturalmente se formará hielo en la superficie a medida que la vierto. Además, si tomo el agua supercongelada y la golpeo, puedo accionar su energía de activación para formar hielo y de repente toda el agua se congelará. Todo esto es muy interesante, pero ¿qué tiene que ver con mantener las plantas vivas durante una helada? Bueno, mencioné que el agua líquida necesita un poco de energía para formar ese primer cristal. Debe superar ese obstáculo inicial, pero luego de eso todo es más fácil. De hecho, libera su energía cuando pasa de ser líquida a sólida. Sí, oyeron bien. La formación del hielo es exotérmica, libera calor. Aunque suene contradictorio, tiene sentido cuando lo piensan bien. ¿Qué hay que hacer para convertir el agua en hielo? Hay que quitarle calor continuamente. Si no se le quita el calor, no se forma hielo. Significa que si mido la temperatura de esta botella de agua, cuando de pronto se congele, debería calentarse. Comprobémoslo. ¡Wow! ¡Miren eso! ¡Se calienta! De hecho, su temperatura aumenta unos 10 grados Fahrenheit. Vuelve a los 32 grados Fahrenheit o 0 grados Celsius, justo el punto de equilibrio de congelación del agua. Volveré a hacerlo. Como ven, la botella con agua líquida está al lado de la otra botella que ya empezó a congelarse. Esa botella está a 0 grados Celsius. Está mucho más caliente que la que todavía no se congeló. Pero cuando golpee la botella de agua líquida, liberará calor al instante y se calentará hasta llegar a los 0 grados.
Acaba de empezar. ¡Oh, miren eso! ¡Wow! Me parece increíble. Me parece tan raro ver cómo se calienta el agua cuando está helada. Las botellas de agua solo podían bajar hasta unos 20 grados Fahrenheit antes de empezar a helarse. Pero el agua destilada debería poder alcanzar temperaturas mucho más bajas antes de tener que congelarse. Así que quise ver cuánto podía acercarme a ese límite teórico de menos 40 grados. Si reduzco el tamaño de las gotas, estadísticamente es menos probable que haya muchos sitios de nucleación. Y si hago que la interfaz con la que el agua está en contacto sea también un líquido, se evitarán los sitios de nucleación. Así que voy a echar algunas gotas de agua destilada sobre esta placa de Petri con aceite mineral. Luego pondré la placa sobre hielo seco para que empiece a enfriarse. La temperatura del aceite será mucho más baja que los menos 40 grados. Pero veamos qué tan cerca pueden llegar las gotas de agua a ese punto teórico de menos 40. Aunque, ¿cómo sabré cuándo estas gotas se congelaron? Bueno, recuerden como ya les mostré que el agua helada libera energía. Así que sabré exactamente cuándo se congelaron cuando vea un punto caliente. Mediré la temperatura del líquido con mi cámara infrarroja. Y lo que espero ver es que aparezcan pequeños puntos calientes cada vez que una gota se congele. Veamos qué sucede. ¡Wow! Ya se congeló una gota. Y ese pequeño punto caliente que vemos significa que esa gota específica alcanzó los 0 grados. Ahí hay otro. Y otro más. La última finalmente se congeló. Marcó una temperatura de casi menos 29 grados Celsius antes de que la última gota se congelara. Ahora empezamos a entender cómo al poner agua líquida sobre algo a temperaturas bajo cero podría protegerlo. A medida que el agua se congela, libera calor y lo mantiene a 0 grados. Y no bajará de esa temperatura. El agua que se está convirtiendo en hielo es como un calefactor que mantiene lo que sea que esté sobre ella a 0 grados. Así que mientras se siga formando hielo sobre la planta, esta no puede estar a temperatura bajo cero. Veamos si esto funciona realmente. Corté unas margaritas de mi jardín que son idénticas. Las voy a poner en el congelador. A la que está a la izquierda la rociaré con agua destilada. Esta agua está helada, así que no va a ayudar a la planta porque no la calentará. El agua ya está a temperaturas bajo cero. Veamos si de verdad funciona. Ahora voy a esperar unos 5 minutos. Ok, voy a medir las temperaturas. ¡Wow! Miren. Miren cuánto más caliente está la que rocié con agua. Aquí veo que hay agua sólida. Ahora las calentaré y veremos cuál de las dos se congeló. La que tenía hielo sólido encima no se congeló, pero a la que le rocié agua sí se congeló y murió. Así que el hielo sí evita que las plantas se congelen, era verdad. Pero antes de que rocíen sus plantas con agua durante una helada, este método no es infalible. Una vez que ya no haya líquido que se convierta en hielo, la planta seguirá bajando de temperatura, incluso con el hielo encima. Por ejemplo, en este experimento hice lo mismo, pero dejé que toda el agua se congelara y las flores quedaron a temperaturas bajo cero durante mucho tiempo. Y en este caso ambas flores murieron. Además, si viven en un clima seco, a veces el hecho de rociar las plantas puede ser peor porque el agua se evapora y se enfría muy rápido. Y luego al caer en la planta, la enfría más rápido y podría congelarse. En resumen, este método sí sirve, pero hay que saber cuándo y cómo aplicar el agua para ayudar a las plantas sin empeorarlas. Cuéntenme en los comentarios si alguna vez usaron un método como este para salvar sus plantas durante una helada. Y gracias por ver The Action Lab, espero que hayan aprendido algo. Si aún no se suscribieron a mi canal, recuerden hacer clic en suscribirse y nos vemos pronto.